Los Moyano bloquean la puerta de las empresas y Yasky y Baradel bloquean la puerta de las aulas con su fanatismo, ¿no? Claro. Es para pensarlo, es una ironía, pero digo, radiografía bastante bien los graves problemas que tiene la Argentina ahora y los problemas estratégicos y estructurales, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es realmente preocupante. Mirá, Eduardo, tengo como invitada a alguien que ayer estuvo allí al frente en Olivos, en la Quinta, protestando por este tema de la educación, que es la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Si querés compartimos algunas preguntas hasta que vos lo digas, simplemente después yo continúo con ella. Dale. Muy buenas noches, Patricia Bullrich, gracias por venir. Buenas noches a tanto Alfredo como Eduardo y a todo el equipo. Buenas noches, gracias por la invitación. La pregunta mía es, ¿cuándo toma la decisión? ¿Por qué toma la decisión y dice, yo me voy a Olivos? Porque no hubo otros dirigentes políticos. ¿Cómo es esa decisión de ir Había hasta varios allá? diputados nacionales. ¿Sí? Sí, había varios diputados. Estaba Jorge Enrique, Julio Satt, estaba Ramón Lanús, que es dirigente de ahí de San Isidro. Había varios, me encontré con varios. Pero, ¿cómo tomé la decisión? Bueno, tomé la decisión porque yo estaba en casa y sentí una angustia muy fuerte cuando escuché las medidas del presidente, el tono imperativo, autoritario, la falta de empatía con la sociedad, la mentira, porque yo me había leído durante todo el día, prolijamente, todos los informes de prensa de lo que había dicho el ministro Trota, y había escuchado a la ministra Bisotti, pero sobre todo Trota, ¿no? Y entonces me había llamado mucha gente diciéndome, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a ser las medidas? Me llamaron del sindicato gastronómico, que estaban todos muy preocupados, me llamaron de las cámaras de gastronómicos, me llamaron papás y mamás que están organizados. Y yo le dije, bueno, siento que lo de la educación va a quedar igual, porque me leí como 10 radios donde había estado, seguramente también donde está Eduardo, donde había estado Trota, y ha dicho que la educación sigue. Entonces cuando escuché, me agarró una indignación, una mezcla de indignación con angustia, sintiendo lo que podía pasar en ese momento en las calles, en los hogares argentinos. Empecé a sentir las cacerolas alrededor de mi casa, y entonces lo agarré a Guillermo, mi marido, y le dije, vámonos, vamos allá, yo tengo que estar donde está la gente. Y bueno, llegué, y lo primero que me pasó, me agarró una mamá llorando, diciéndome, a mi hijo no lo puedo tener más en casa. La pediatra me dijo que está sufriendo problemas de angustia muy fuertes, y lloraba y no paraba de llorar. Y realmente hoy salió por muchos lugares esa foto, porque mucha gente la tomó, pues se empezó a acercar gente, y lo que sentí fue algo totalmente distinto a las marchas, donde muchas veces había quizás consignas un poco más como abstractas, ¿no? Que son tan importantes y muy profundas, como puede ser la defensa de la República, la independencia de la justicia. Claro. Pero acá eran mamás, sobre todo mamás, y muchos papás, pero muchas mamás, diciendo, no puede ser, no puedo creer que el lunes no lleve a mi hijo a la escuela, no puedo creer. Entonces, no sé, sentí eso de un impulso de ir. Agarré el auto y me fui. Me fui con mi marido, fuimos los dos, y ahí Dos preguntas en una, Patricia. Hasta las 12. A las 12, como había que volver a las 12, entonces 12 menos 5 me volví. Patricia, dos preguntas en una. ¿Le da la sensación que los dichos del presidente, o en los dichos del presidente, hay un avasallamiento de la ciudad de Buenos Aires? Y si el presidente intenta militarizar la pandemia. Bueno, en primer lugar, el presidente no puede legislar sobre la educación en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es autónoma. Yo fui constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, hice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la conozco de memoria. Claro. Y la Ciudad de Buenos Aires tiene plena decisión sobre la educación. Lo único que le faltaba era tener plena decisión sobre la seguridad, que la obtuvo con nuestro gobierno. Tiene plena decisión sobre la educación.
ese decreto de necesidad y urgencia, que todavía no lo hemos visto, que dice que va a suspender las clases, debería de tener una adhesión escrita de la Ciudad de Buenos Aires diciendo acepto, pero de no ser así, el lunes la Ciudad de Buenos Aires puede tener la decisión de seguir las clases, como hoy lo dijo el gobernador de Mendoza, Rodi Suárez, también de Juntos por el Cambio, que dijo vamos a seguir las clases. En consecuencia, digamos, yo considero que la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires está por encima de un decreto de necesidad y urgencia. Y un decreto de necesidad y urgencia no puede, digamos, entrometerse en las decisiones autónomas de una provincia. Por eso somos un país federal. ¿Y lo de tirarle las fuerzas federales a la ciudad para controlar todo? Bueno, eso tampoco, porque, digamos, yo habiendo sido ministra de Seguridad, cada vez que las fuerzas federales iban a una provincia, está previsto en la Ley de Seguridad Interior, había que hacerlo mediante un convenio, es decir, un acuerdo de las partes. O lo pide el gobernador, que fue el caso, por ejemplo, de Rosario, que lo pidió Lifchitz, e hicimos un convenio para combatir el narcotráfico, o lo pide, o la misma ley permite que se haga un comité, pero en ese caso, el comité, que se llama Comité de Complementariedad, lo dirige el ministro de Interior o de Seguridad de la provincia o en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, las fuerzas federales deberían subordinarse a un comité operativo manejado por la ciudad en caso de que la ciudad la pida. Perfecto. Quiere decir que acá hay una doble violación a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Una que es querer legislar sobre la posibilidad de suspender las clases. No tiene autoridad el presidente de la Nación para suspender las clases. Tampoco tiene autoridad para enviar a fuerzas federales sin un convenio escrito y firmado y consensuado por las partes. No tiene cómo hacerlo, a menos que declare estado de sitio en el país. ¿Va a hacer eso el presidente? ¿Va a declarar estado de sitio para enviar fuerzas federales a distritos que el gobernador y en este caso el jefe de gobierno no lo pidió? Esa es la norma que necesitaría. ¿Va a juntar al Congreso de la Nación y pedir estado de sitio? Y de paso, de una vez por todas, terminemos con los decretos de necesidad y urgencia. Ya bastante. El primero puede ser, había urgencia el 20 de marzo del año pasado de hacerlo. Ahora el Congreso está funcionando. Basta de sacar decretos de necesidad y urgencia, que se reúna el Congreso a ver si juntan los votos para sacar estas medidas de destrucción del empleo, de destrucción de la educación, de cierre de la educación, además en 2 distritos. Bueno, si Kicillof, digamos, quiere cerrar las escuelas, bueno, todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires tienen que salir con medidas y recursos de amparo, en ese caso sí, porque no tiene un intendente la autonomía, tienen que salir con recursos de amparo en contra del cierre y proteger a sus escuelas. Y las escuelas tienen que protegerse a sí mismas. Las escuelas tienen que presentar recursos de amparo para seguir funcionando. Pongámonos firmes como comunidad, como instituciones educativas y los intendentes a la cabeza de esto, como se tiene que poner, o como se pone el jefe de gobierno, pero en el sentido de, digamos, decir, señor presidente, es lo que yo le diría mañana al presidente, señor presidente, lea la Constitución, la ciudad es autónoma, usted no puede dictar algo sobre las incumbencias primarias que tiene la Ciudad de Buenos Aires, no lo puede hacer.